Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Antes de comenzar a leerlo, quiero decir dos cosas. La primera de ellas es que cuando un pastor predica, aquel que es fiel tiene que predicar todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir? No se puede saltar versículos, no se puede saltar textos controversiales, no, todo. Tiene que predicar todo lo que hay en la palabra. Hay veces en que toca hablar de textos o de temas que quizá como pastor en lo personal no nos gusta mucho, ¿sí? Y uno de esos es el tema del dinero. Pero el tema del dinero es un tema que viene en la Biblia y si yo quiero ser fiel a la Biblia, yo tengo que predicar todo lo que viene en la Biblia. Y lo segundo que quiero decir es que no solamente a los pastores no nos gusta, a la audiencia es un tema que no le gusta el dinero. Y no nos gusta porque pensamos que estamos bien, pero en realidad a través de ese texto vamos a comprobar que no estamos tan bien como pensábamos. Y el deseo y la petición de mi corazón a Dios es que el texto nos pueda sí enseñar, sí exhortar, pero sobre todas las cosas nos pueda consolar. ¿Y qué dice lo que estaba sucediendo en Hechos, versículo 32? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que, fíjense bien, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, un nombre de Chipre, tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El contexto de nuestro texto nos dice que Jesús había sanado por mano del apóstol Pedro y Juan a un hombre que durante más de 40 años había sido cojo. Este hombre, nos dice el texto, todos en Jerusalén lo conocían. Se ponía a la puerta, a la entrada del templo a pedir dinero. Todo mundo sabía quién era él. Cuando fue sano, no solamente estaba brincando, sino que estaba glorificando a Dios. Cuando la gente vio esto, se sorprendió, ¿se imaginan? La multitud se reunió para escuchar el mensaje de Pedro y de Juan. ¿Y qué les predicó Pedro y Juan? Les predicaron la resurrección de Cristo Jesús. Como era una multitud, aquel día se convirtieron 5,000 varones, sin contar mujeres y jóvenes. ¿Se imaginan toda la cantidad de gente? Los líderes religiosos se dieron cuenta, tomaron preso a Pedro y a Juan, pero no les podían hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos veían al cojo que había sido sano. Y decían, no podemos hacer nada porque aquí está una prueba que es irrefutable. Todo mundo conocemos a esta persona, había estado cojo, no está actuando, ahora puede caminar. Es una prueba irrefutable. Esto es lo que nosotros vimos hace 2 semanas, que los milagros fungían como señales. Las señales, si ustedes van manejando y ven un letrero de alto, las señales nunca apuntan hacia sí mismo. Las señales siempre apuntan hacia algo más. Los milagros no apuntaban hacia el milagro en sí mismo. Cuando Jesús hacía milagros, eran señales que apuntaban a que Él era el Hijo de Dios. En el mismo caso con los apóstoles, cuando ellos hacían milagros, eran señales de que ellos eran los discípulos de Cristo. ¿Qué dijeron los líderes religiosos al ver esta señal? Dijeron, por cuanto hemos visto esta señal, podemos decir
que ellos verdaderamente estuvieron con Jesús. Una señal que ratificaba que ellos eran discípulos de Cristo. Así es que los amenazaron y los dejaron ir. Les dijeron, no vuelvan a predicar sobre Cristo. Pedro y Juan fueron con los discípulos. Recordemos, se habían convertido más de 5,000, pero en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000, es decir, la iglesia primitiva era una iglesia de aproximadamente unos 20,000 personas o más. Se reunieron todos. Pedro y Juan les contaron lo que había sucedido y ellos oraron, lo predicó el anciano Miguel la semana pasada y dijeron, Señor, sabemos que tú eres soberano. Tú tienes el control de todas las cosas. Y es la verdad. Estaba acordando cuando estudiaba este texto, cuando mi esposa y yo comenzamos los trámites para irnos a Italia, en la iglesia en la que estuve sirviendo, pues los trámites piden papelería, piden entrevistas, te piden muchas cosas. Nosotros planificamos, hicimos todo lo que tuvimos que haber hecho. Pero el siguiente proceso era una carta que nos tenían que mandar de España y se tardó meses. Cuando la carta por fin llegó, el proceso no pudo continuar. ¿Por qué? Porque en el nombre de mi esposa se habían equivocado en una sola letra. Una sola letra fue suficiente para que nosotros esperáramos más tiempo para el proceso. Y nos dimos cuenta, fue plan de Dios que se equivocaran en esa sola letra para poder nosotros estar más tiempo en Monterrey. Pero a lo que voy es lo siguiente, este texto nos enseña que Dios no solamente tiene el control de las pequeñas cosas, como una letra equivocada, Él también tiene el control de los eventos más grandes y más importantes, como el evento más importante en la historia de la humanidad, que fue la muerte y la resurrección de Cristo. Dios tenía todo planificado y Él orquestó cada detalle el día que su Hijo murió y el día que su Hijo resucitó. Y los discípulos sabían esto y decían, Dios, nos han amenazado, podemos morir, pero sabemos que así como tú resucitaste a Jesucristo, tú también nos puedes resucitar a nosotros. Por tanto, Señor, ayúdanos a seguir predicando el Evangelio. Increíble, increíble la petición de estos hombres. Y todos orando, dice el texto, que el lugar en el que estaban tembló. No quiere decir que ahora en todas las reuniones de oración el lugar tiene que temblar. No es así. Lo repito, lo que sucedía antes era señales para un tiempo específico de la historia, para indicar algo específico. Y esa señal era para recalcar que ellos verdaderamente eran discípulos de Cristo y que Dios estaba con ellos. Ahora, ese es el contexto de nuestro texto. Si ustedes le platican a una persona esta historia, un cojo de más de 40 años siendo sano, persecución, un lugar lleno de 20,000 personas orando y temblando, era algo espectacular. Y tú le preguntas a esa persona, ¿qué crees que sucedió a continuación? Y si la persona no sabe nada, seguramente te va a decir, pues más milagros, más lugares temblaron, más personas se reunieron a orar, más cosas extraordinarias sucedieron. Y sí, sí siguió sucediendo cosas extraordinarias, pero quizá no como la mayoría de la gente se esperaba. Ya no hubo lugares que temblaron, sí siguió habiendo milagros, pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Igualmente de extraordinario en los inicios de la iglesia primitiva, es que lo que sucedió de manera extraordinaria y una característica de la iglesia primitiva fue que se convirtió, escúcheme bien, en una iglesia generosa. Generosa. En nuestra mente quizás esperarían muertos resucitando, temblores, fuego cayendo del cielo, pero la señal que vemos fue una generosidad increíble. Increíble. Fíjense bien lo que dice nuestro texto.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que traían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. No había ningún necesitado entre ellos, porque los que tenían posesiones las vendían, las llevaban con los apóstoles y los apóstoles repartían según la necesidad. De hecho, da el ejemplo de Bernabé. ¿Quién fue Bernabé? Bernabé más adelante fue el que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, ¿se acuerdan? Es ese mismo Bernabé. Tuvo una herencia, la vendió y el dinero fue y se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran a los necesitados. Era algo increíble. No sé si ustedes se dan cuenta, pero se imaginan más de 20,000 personas y ninguno de ellos decía, mira, te doy todo, pero esto no me lo toques. Mira, puedes cruzar hasta esta línea, de esa línea para allá, se pueden llevar cualquier cosa. No, 20,000 personas. Y nadie decía lo siguiente, esto es mío, esto te lo puedes llevar. Todo, absolutamente todo lo entregaban para suplir las necesidades de los que menos tenían. Increíble, increíble. Era algo de verdad espectacular para poder ver. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Aquí quiero recalcar dos cosas importantes. Fíjense bien lo que dice, primero quiero recalcar una cosa importante, dice el versículo número 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era con ellos. Versículos anteriores, la señal que ratificaba que Pedro y Juan eran discípulos de Cristo, ¿cuál fue? Bueno, fue la sanidad, ¿se acuerdan? La sanidad del cojo. Eso fungió como una señal para decir, esos hombres son discípulos de Cristo. Bueno, en nuestro texto esa señal cambia. La señal ya no es una sanidad. La señal que ratificaba que ellos eran discípulos de Cristo, la señal que les daba un excelente testimonio y la señal por la cual podían predicar con poder, ¿saben cuál era? La generosidad. Porque en el contexto de nuestro texto, recordemos, Roma estaba exprimiendo a Israel con todos los impuestos que les cobraba. Es decir, en el contexto socioeconómico de nuestro texto, tenemos a un Israel que la mayoría de la población era pobre o pobre en extremo. Tenemos el caso del cojo que pedía limosna en la entrada del templo. Eran pobres o pobres en extremo y el otro lado eran ricos en extremo, como por ejemplo los cobradores de impuestos como Mateo o como Zaqueo, que no solamente cobraban los impuestos, sino que extorsionaban para enriquecerse. Es decir, en esta comunidad de 20,000 personas, seguramente 19,500 personas eran pobres y el resto era gente con mucho dinero y con posesiones que vendieron todo lo que tenían y lo comenzaban a repartir. Quizá habían familias que no tenían que comer, así es que compraban comida con ese dinero y se alimentaba a esas familias. Quizá había familias que no tenían que vestir, así es que tomaban el dinero, compraban vestimenta y les daban ropa a esas familias, pero no le faltaba nada a nadie. Y eso Jerusalén lo veía y decía, algo está sucediendo con ese grupo de personas. No es normal que la gente haga esto. Si no es normal que lo hagan 5 o 10 personas, no es normal que lo hagan más de 20,000 personas. Algo está sucediendo con ese grupo de personas. Y eso fungía como una señal que ratificaba que esas personas habían sido transformadas por el Evangelio. Y cuando Pedro y Juan predicaban, las personas querían escuchar porque veían que habían sido cambiados.
veían. Así como con el cojo no podían decir nada, también en la generosidad que veían no podían decir nada. Lo repito, debió de haber sido algo extraordinario de ver. Y aquí es donde mencioné que quiero recalcar dos cosas importantes. Fíjense bien lo que dice en el versículo número 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien apodaron Bernabé, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Dos cosas que quiero resaltar con esto. La primera de ellas es que el hecho de que llevaban el dinero a los apóstoles no era para que los apóstoles se enriquecieran. No era para eso. ¿Por qué la llevaban a los apóstoles? Porque la gente entendía que los apóstoles habían sido instituidos por Jesucristo para tomar el liderazgo de la iglesia primitiva. Eran hombres que habían caminado con Jesús, hombres que crecían en conocimiento, pero sobre todo crecían en sabiduría. Y ellos, de manera sabia, ¿qué es lo que hacían? Lucas mismo lo escribe, decía, y se repartía a cada uno según su necesidad. No se lo quedaban ellos, lo repartían. Pero esto solamente fue en este inicio de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Si aplicamos el principio de interpretación bíblica, la Biblia se interpreta a sí misma, un capítulo adelante, capítulo número 6, ¿saben qué dice? Los apóstoles enseñan que la principal tarea de los apóstoles, como de los pastores, es predicar el evangelio. Y ellos dijeron, no podemos cuidar las necesidades de la iglesia. Y se establecieron hombres prudentes, llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? A estos hombres se les designó como diáconos. Por eso, como iglesia reformada, creemos que son los diáconos quienes administran, entre tantas cosas, el dinero de la iglesia. Y también ayuda como un testimonio para que la gente entienda que el pastor no administra el dinero, son los diáconos. Pero el segundo punto que quiero recalcar es el siguiente. Y quiero que quede muy claro porque allá afuera se ha malentendido demasiado. No existe, escúchenme bien, no existe un mandato ni de parte de Jesucristo, ni de parte de los apóstoles, ni de parte de Pablo en el Nuevo Testamento, que comande que tenemos que vender nuestras propiedades y dar el dinero a la iglesia. No existe. De hecho, aquí en nuestra historia, nadie les pidió a ellos que vendieran sus propiedades. Nadie. Ahí tienen su historia. Gabriel va a predicar la siguiente semana. ¿Cuál es la historia que sigue? Ananías y Zafira. Sigan leyendo conmigo capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio. Su mujer también lo sabía. Trajeron una sola parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjense bien el versículo 4, reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? El problema de Ananías y Zafira no fue que solamente entregaron una parte. Ese no era el problema. ¿Qué está diciendo Pedro? Ananías, si tú la vendías, era decisión tuya. Y el dinero era todo tuyo, no tenías por qué entregar nada. El problema de Ananías y Zafira fue que mintieron al decir la vendimos en cierta cantidad. Pero lo que está diciendo Pedro es, nadie les pidió que vendieran su propiedad. Nadie. En nuestro texto es lo mismo. Nadie le pidió a esas personas que vendieran sus cosas y entregaran el dinero a la iglesia. Nadie. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente hay personas que se hacen llamar pastores, que enseñan a sus iglesias que tienen que vender sus cosas y entregar todo su dinero a la iglesia. Si alguien de los que nos visitó
va a una iglesia así, o que probablemente más adelante vaya a escuchar este video y esté asistiendo a una iglesia así, por favor, huyan de esa iglesia. No es bíblico ese comportamiento. Y sucede. Una vez que ya llegó la papelería y pudimos ir a Italia, los primeros meses, algo que yo estuve haciendo, estuve viajando media hora de la ciudad donde nos encontrábamos a otra ciudad, porque habían unos hermanos que se seguían reuniendo porque ya no tenían iglesia. La iglesia había sido destruida. ¿Por qué? Porque a esa iglesia había llegado cierta persona, quién sabe quién era, estas personas que te dicen que vienen de parte de Dios con profecías y visiones, y les comenzó a decir, yo vengo de parte de Dios, ustedes tienen que entregarme todo su dinero, y les prometió tantas cosas, obviamente cosas nunca se cumplieron. La iglesia se quebró por haber confiado en esta persona, se quedaron sin dinero y la iglesia tuvo que cerrar. Y yo iba a darles estudios bíblicos porque no tenían iglesia. Sucede que las personas quieren aprovecharse usando este texto para su beneficio. No hay ningún mandato neotestamentario ni de Jesús ni de los apóstoles que comande tienes que vender tus posesiones y darlos a la iglesia, no lo hay. Ahora, sabiendo esto, surge una pregunta. Bueno, si no hay un mandato, entonces, ¿por qué estas personas vendían sus propiedades y lo daban a la comunidad? ¿Por qué? Nadie se los pidió, nadie se los comandó, pero ellos querían hacerlo. ¿Por qué? Y nuevamente, el principio de interpretación bíblica en nuestro texto nos da la respuesta. ¿Cómo comienza el texto? Fíjense bien, acompáñenme, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay un texto en la Biblia que se ha malinterpretado demasiado, inclusive para este tipo de enseñanzas, es el Salmo 37:4. La mayoría de ustedes se lo va a saber de memoria, lo voy a decir y seguramente lo van a terminar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Y la gente ha pensado que este versículo es una especie de lámpara que tú la frotas, sale un genio y te cumple todos los deseos que tú quieras. ¿Cuántas enseñanzas hemos escuchado a este texto decir? Ven con Dios, hazte cristiano y vas a ver, Él te va a conceder esa familia que has estado esperando, ese trabajo que has estado deseando, ese carro que tanto quieras, Él te lo va a conceder. Como si Dios fuese una especie de genio. Y no es así. ¿Qué nos enseña el texto? El texto comienza diciendo, ven y deleítate en Dios. Hay una condición, deleítate en Dios. ¿Qué significa deleitarnos en Dios? Deleitarnos en Dios significa que Dios se convierte en nuestro mayor disfrute, en nuestro mayor gozo, en nuestra mayor petición, nuestra mayor felicidad. Se convierte en algo mejor que la familia, que un trabajo, que una casa, que cualquier cosa. Y cuando tú deseas a Dios por encima de todas las cosas, tú deseas que su reino se establezca, que la gente le dé toda la gloria y toda la honra. Y cuando deseas eso, deseas lo mismo que Dios. Y por cuanto Dios lo desea, lo va a cumplir porque estás deseando lo mismo que Dios quiere que suceda. ¿Se entendió? Es exactamente lo mismo en nuestro pasaje. ¿Qué dice el texto? Las personas que habían creído eran de un corazón, un alma y tenían todas las cosas en común, tenían un solo deseo, tenían un solo pensamiento. Había algo que abundaba en sus mentes y en sus corazones. La pregunta esta mañana entonces es, ¿qué había en sus mentes que todos pensaban igual? Y lo que había, hermanos y amigos, es lo que los apóstoles han venido predicando
todos los capítulos anteriores. ¿Y qué es lo que han venido predicando los apóstoles todos los capítulos anteriores? Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? ¿De qué dice? De la resurrección de Jesucristo. Eso era lo que tenían en mente todos los que estaban reunidos en aquel momento de la historia. La resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver con el dinero? Porque ellos entendieron, hermanos, escuchen bien, que si Cristo resucitó, todos aquellos que confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, un día también vamos a resucitar juntamente con Él. Y la Biblia dice que si Cristo es heredero de todas las cosas, a nosotros nos llama coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y en la eternidad, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, todo lo que el Señor tiene preparado va a ser todo, absolutamente todo para nosotros. Ellos entendieron que lo que poseían aquí no se comparaba con lo que poseemos en la eternidad. Uno de los puritanos más famosos en la historia se llamó Jeremiah Burroughs. Él también ayudó en la escritura de la Confesión de Fe de Westminster. Y él tiene un libro que se llama La rara joya del contentamiento cristiano. Y él escribe una de las oraciones de los mártires de aquellos tiempos. Un mártir es alguien que muere por su fe, lo matan. Una de las oraciones de los mártires cuando estaba muriendo, literalmente muriendo, su oración fue la siguiente: hermanos, hoy nos toca un desayuno difícil, pero gracias a la resurrección de Cristo, hoy tendremos la mejor de las cenas. Estos hombres sabían que lo temporal es difícil, pero lo que les espera el día de mañana no tiene comparación. Por eso, estos hombres, más de 20,000, estuvieron dispuestos a entregar todo lo que tenían, porque sabían que Cristo les había entregado todo. Todo. Algo espectacular. Más de 20,000 personas y no había necesidad en ninguno de ellos. Pero hay un problema, que no muchos días después, como en el huerto del Edén, todo era maravilla, ¿verdad? ¿Y qué entró para arruinar todo? El pecado. Es lo mismo en nuestra historia, todo era espectacular hasta que tuvo que entrar el pecado en esa comunidad. El pecado entró, Ananías y Zafira vinieron para disturbar la generosidad en esa comunidad. Es interesante notar lo siguiente: la iglesia estaba siendo atacada por fuera a través de los líderes religiosos que querían encarcelar y matar a Pedro y a Juan. Pero desde los inicios de la iglesia primitiva es interesante que los problemas, los ataques no solamente fueron por fuera, sino, escúchenme bien, fueron por dentro. Dentro de la iglesia. Y uno de los principales problemas que hubo para atacar la iglesia no fue el chisme, fue la mentira y la falta de generosidad. Antes de que yo me casara, quizá el ejemplo que voy a mencionar, quizá al inicio no lo parece, pero permítanme terminar y van a ver que es un ejemplo de que yo soy como Ananías y Zafira. Antes de que me casara, en la primera iglesia que yo trabajé de tiempo completo, me pagaban muy poquito. Claro, no era pastor, era líder de jóvenes. Mi tiempo en la iglesia era muy poco en comparación de la del pastor y demás, pero me pagaban. Y en aquel entonces seguía viviendo con mis papás, no había necesidad de que ganara mucho. Entonces, con lo que yo comencé a ganar, yo me propuse lo siguiente: que todos los meses yo fui a una escuela cristiana, hablé con el de recursos humanos de manera secreta. Yo conocí a algunos estudiantes de esa escuela, sabía que había estudiantes que la verdad no tenían dinero para seguir estudiando.
Y yo les dije al de recursos humanos, cada mes yo voy a venir y tú sabes quiénes son los que más deuda tienen. Yo te voy a dar una ofrenda, quiero que tú la destines a los que más dinero les haga falta, con la condición de que tú nunca vas a decir quién dio ese dinero. Hicimos ese trato, yo iba a un horario que yo sabía que nadie de los estudiantes estaba y lo hice todo el tiempo que yo trabajé ahí, sin faltar con la ofrenda de la iglesia. Cuando me casé y nos fuimos a Italia, mi esposa y yo agarramos la misma disciplina, mensualmente estuvimos apoyando un misionero. Lo repito, esta historia no es para demostrar algo bueno, todo lo contrario. Cuando regresamos a Monterrey, fíjense bien, regresamos en el 2019 y yo como cabeza de hogar no he vuelto a agarrar la disciplina de estar ayudando al extendimiento del reino de Dios de manera mensual en 9 años, y eso que mis ingresos aumentaron. Lo digo con vergüenza. En 9 años no he tenido la disciplina de hacerlo mensualmente. Y quizá alguien aquí está pasando lo mismo que yo. Tenía esa disciplina de estar ayudando al crecimiento del reino de Dios y lo dejó de hacer. Quizá, hermanos, y por favor, espero en Dios que no sea así. Quizá y ni siquiera es con algo extra. Quizá hay alguien aquí que ni siquiera está dando su ofrenda. Espero que no sea así. Y excusas podremos tener muchas, pero la realidad es que no hay nadie en esta iglesia tan pobre como para no poder dar su parte correspondiente de la iglesia y un extra como generosidad. No hay nadie tan pobre aquí como para excusarse. Nadie. Y eso es terrible. Y si me preguntaran a mí, el hecho de que ese lugar tembló cuando estuvieran orando, a mí no me interesa que este lugar tiemble cuando oremos. Si a mí me preguntaran qué quisiera yo quisiera lo siguiente, que nuestro corazón temblara al saber que los problemas de la iglesia no son solamente allá afuera, sino adentro por falta de generosidad que Dios nos ha dado y nosotros no hemos querido dar. Y no solamente eso, los que no están ofrendando, Dios dice que le estamos robando a Dios. Y quiera Dios de verdad que el corazón de todos nosotros que no lo han hecho pueda temblar de temor al saber que no están robando árbol de vida ni al pastor, sino a Dios mismo. Y semejante castigo no es otro más que pasar una eternidad en el infierno. Qué triste que los problemas no son solamente allá afuera, sino adentro por falta de generosidad. Es una terrible noticia. Pero así como hay una terrible noticia, hay una hermosa noticia. Y esa hermosa noticia es, hermanos, amigos y familiares, que hubo alguien que la Biblia nos dice, siendo rico, el más millonario de todos, lo poseía absolutamente todo, se hizo pobre por amor a nosotros. Ese alguien no solamente estuvo dispuesto a dejar propiedades, casas, herencias, ese alguien estuvo dispuesto a dar su propia vida, su propio cuerpo, para salvarnos a nosotros que muchas veces amamos más al dinero más que a Dios mismo. Y ese alguien, hermanos, amigos y familiares, se llama Jesucristo. Jesucristo no solamente es el ejemplo de generosidad, sino que además es nuestro Salvador. Nuestro Salvador.
Y cuando nosotros entendemos la bella noticia, la hermosa noticia del Evangelio, que nos dice que Cristo entregó su vida por nosotros, el Padre lo resucitó de entre los muertos, y si Él resucitó, entonces nosotros también un día vamos a resucitar junto a Él. Y en esos nuevos cielos y nueva tierra vamos a poseer juntamente con Cristo todas las cosas. No solamente ya no vamos a morir, no solamente ya no vamos a pecar, sino que ya no va a haber necesidad del dinero jamás, porque lo vamos a poseer absolutamente todo. Y cuando tengamos nuestra mente en la eternidad y no en la actualidad, vamos a ser como estos hombres que tenían un solo pensamiento, y ese pensamiento es todas las cosas en común. No somos una iglesia comunista, no está diciendo eso, estamos siendo una iglesia generosa, generosa. Y cuando la gente vea la generosidad de Árbol de Vida, pueda decir como en aquel entonces, algo sucedió en ese lugar. Algo sucedió con esas personas. Yo los conocía. Yo conocía a Jacob, era bien codo. Ni una coca se pichaba. Pero ahora está dando a los pobres. Ahora está vendiendo cosas suyas para la iglesia. Algo pasó con Jacobo. Quiero saber qué está sucediendo ahí. Y que con nuestra generosidad el reino de Dios se siga extendiendo. Hermanos, quiero concluir con esto. Consideremos seriamente comenzar desde ya a jamás faltar con lo que le corresponde a Dios y a poder crecer en generosidad unos con los otros. Y que cuando vayamos a dar nuestra generosidad, nosotros podamos decir a Dios, Dios, que este dinero no sea para mi gloria, que este dinero sea para tu gloria.